Muy buenas, ¿cómo estás? Seguimos con la serie sobre París y la importancia que tuvo este lugar para el arte, tanto como un lugar simbólico o un lugar de encuentro entre artistas de diferentes nacionalidades, y por una parte más negativa, el lugar desde donde se pervirtió esa idea de arte en la cual se conserva un escenario como si fuese en formol y también se entremezcla el turismo y las dinámicas de nuestro sistema en esas dialécticas entre lo que entendemos como arte, escena cultural, y lo que posteriormente se quiere conservar como un producto de venta. Es decir, cómo el arte se transforma también en una mercancía pura y dura, pero no en una mercancía física, sino una mercancía ya simbólica. Bien, hoy la artista que vamos a tocar es muy interesante, precisamente porque fue la dueña del cotarro de las vanguardias rusas, y es gracias a ella que éstas adquirieron la orientación y la forma que posteriormente tendrían, y que además tiene un linaje bastante interesante. Es la nieta o la bisnieta de un poeta ruso muy importante. Si sabes cuál es, me lo puedes escribir en comentarios. Además, esta pintora es una de las pocas artistas que consiguen reunir toda la idiosincrasia de su época, de los movimientos que la rodean, en una forma muy personal, y que a través del análisis de su obra, que no es tan conocida, puedes ver cómo evoluciona y cómo se transforma, incluso cómo se crean todos estos movimientos que giran alrededor del postimpresionismo o de las vanguardias. Pero es que además su estudio o su análisis pictórico permite también observar un punto de vista que es totalmente único. Estamos acostumbrados a leer el arte o la historiografía del arte desde ese epicentro de París o de otras ciudades occidentales o europeas, donde un grupo de personas, por lo general hombres que pertenecen también a esas comunidades que llamábamos de bohemios o círculos muy cerrados, tienen una visión que comparten y que en parte se puede parecer mucho, de modo que cuando encontramos en ese mismo contexto a un artista que no es del mismo género, que no es de la misma procedencia, que sus intereses y sus afinidades, incluso su propia educación artística, proviene de un contexto totalmente distinto, incluso a veces opuesto, hace que el resultado sea mucho más jugoso, más original, dando por hecho que lo demás ya lo tenemos muy integrado en nuestra cultura o que ya lo conocemos y incluso lo hemos estudiado sin querer, ¿no? Pertenece incluso a la cultura popular. Hablar de un Van Gogh o de un Matisse es hablar de algo que ya conoces. Hablar de Goncharova va a ser esto mismo, pero abriendo una puerta, una grieta hacia otras miradas que probablemente no tengamos en cuenta o no hayamos visto nunca porque no pertenecen a nuestra propia cultura. Así que hoy vamos a descubrir a una gran artista y que seguro que te va a gustar. Ella es Natalia Goncharova. Natalia nació en Rusia en 1881 y fallece en la ciudad de París en 1962. Como veis, si alguien está siguiendo esta serie sobre la ciudad de París, se va a dar cuenta que todos los artistas que estoy tocando no son parisinos de pura cepa ni tienen que ver mucho con ese contexto, sino que en realidad son artistas que a través de esa ciudad logran llevar las conexiones internacionales del momento a su lugar de origen y viceversa. Esta es la lectura que más nos puede interesar a día de hoy, sobre todo porque este tipo de nombres suelen ser mucho menos conocidos debido a que no tenían esos lazos de conexiones sociales tan fuertes o tan arraigados como otras personas que sí que pertenecían a ese contexto u origen. No olvidemos que el arte al final es una consecuencia humana, social, y que también tiene que ver mucho con la política y la geopolítica del momento. Pero el arte contemporáneo, nuestro tiempo actual, ya no tiene que ver con esos monopolios de grandes metrópolis donde un nombre propio y un lugar aglutinan todo el arte que se entiende a nivel mundial, sino que está todo esparcido y la calidad artística se encuentra en cada esquina, en cada rincón del planeta. Además, otro aspecto muy importante serían la identidad o el género, que en este caso pues es importante también y sobre todo me parece interesante, porque son lecturas o perspectivas que hasta entonces no contemplábamos dentro de la cultura o el arte, o quien las contemplaba eran grupos pequeños de personas que estaban pues muy a la vanguardia del pensamiento. Entonces en la actualidad este debate está a pie de calle, todo el mundo participa de él, incluso desde la rabia o el resentimiento, pero es un debate que está presente en nuestro tiempo y es muy interesante. En este caso, la figura
de la mujer artista casi siempre va a ir asociada o a una familia rica que le puede permitir el lujo de que una mujer acepte ese rol, a una mujer totalmente transgresora, como vimos en el caso de Toyen, que subvierte todos los sistemas y roles de género y acaba adoptando una especie de papel excéntrico, rotando hacia lo masculino para ser aceptada también, pero casi siempre todas estas historias van a ir acompañadas de la mano de una pareja que también es artista, que suele ser hombre y que también tiene importancia en estos círculos, y es como que de la mano del hombre se introduce, ¿no? Este es un patrón que no se va a dejar de repetir y que nos habla también del contexto en el cual se desarrolla el arte en ese aspecto, pero sobre todo vamos a ver también cómo a veces la historia del arte hace cierta justicia. En este caso, con Natalia Goncharova, la que será reconocida, recordada e incluso admirada va a ser ella y no su pareja. Porque en este caso a Mikhail Larionov, pobrecito, nadie lo recuerda ni lo recordaba ya casi en su momento. Fue un artista muy importante también de la mano de Goncharova para estas vanguardias rusas en la época también de antes de la Revolución. Esa conexión con París también la van a vivir en paralelo, pero quien le va a dar la calidad artística a todo este asunto va a ser Natalia, no va a ser Larionov. Su obra, aunque pueda ser muy importante o interesante si uno la analiza, al compararla con la de Natalia, sale perdiendo, pero vamos, de goleada. En este caso, el comentario no es para menospreciar a este otro artista, que, insisto, pues puede ser igual de interesante, sino también poner de manifiesto cómo en este caso es difícil discutir la valía, la autoridad o la recuperación de este tipo de nombres. Es que no puedes, simplemente no puedes. Compara la obra de uno y del otro y uno se da cuenta enseguida que el pobre Larionov no tenía ese talento o esa capacidad de aglutinar, asimilar y liderar artísticamente este tipo de corrientes. Pero es que me parece también interesante comentarlo porque es uno de esos puntos en los cuales se invierten los papeles de rol de género y que además también nos hablan de cómo a veces se cuelan personas o artistas dentro de estos paquetes de movimientos, de casillas que ubicamos en la historia del arte, cuya calidad o cuya valía a veces tiene más que ver con ese componente social o político que es tan interesante también de analizar en el arte. Lo decía en el vídeo de Toyen, de la artista checa. Uno pertenece a estos círculos, participa, bebe con ellos, come, se enrolla, acaba formando lazos de amistad, familiares. Allí aparece otra persona que quizá no es artista, sino que se dedica al coleccionismo, o que se dedica a la venta, o que se dedica a la curaduría, o que es un intelectual, no importa, ¿no? Y a partir de esos lazos se conforman relaciones sólidas que luego se van a transformar en historia del arte. Eso posteriormente permite una piscina donde van a llegar posteriores generaciones a poder buscar, investigar y rescatar qué es el diálogo entre el pasado y su presente. Los nombres que no quedan en esas piscinas se pierden, se diluyen o simplemente quedan a merced de la suerte, ¿no? Del rescate, pero como vemos siempre tiene que ver con un contexto de relaciones, de modo que si habían 9 camarillas ahí en un grupito de estos de vanguardias, a lo mejor el que vale la pena o la que vale la pena es 1 o 2 y el resto simplemente pues son artistas que están ahí arrimando cebolleta y forman parte de lo que es un grupito. Por supuesto, como hemos dicho al principio, no hay una historia del arte con una mujer que nace de la nada, ¿no? Siempre va a estar en un contexto burgués, en este caso el ruso, y se va a consagrar en la ciudad de París, gracias a su relación con Sergei Diaghilev, quien le ayudará también y le permitirá, gracias a esa colaboración o encargos perpetuos, una relación laboral y de amistad muy estrecha que va a permitir que ella también sortee ciertos lapsos de la historia que hubiesen acabado con ella, ¿vale? Entonces esto también es interesante. De hecho, vamos a dejar claro lo que es el leitmotiv del vídeo, la importancia de Natalia, porque me parece un punto muy interesante. Lo vimos en el vídeo de Fujita, cómo una persona que nace en un contexto cultural muy distinto acaba en París, ve todas esas corrientes de vanguardia contemporáneas, ese ambiente, esos estilos, los asimila, pero no puede perder de vista el lugar de origen, donde se crió y el tipo de arte con el cual aprendió a pintar. Esto es súper interesante porque a lo que estamos acostumbrados es a ver artistas que cogen lo que llega de otros lugares, especialmente en un contexto muy imperial, colonial o post-imperial o postcolonial, donde se puede coger y asimilar, pero siempre desde una distancia que es insalvable. En este caso, la persona que llega contiene dentro de sí esa asimilación que da el matiz de globalidad, de conexiones culturales, que es lo que enriquece la cultura. Llegar de un sitio a otro y juntar, ¿no? En esa unión se genera algo nuevo y siempre más rico.
Pero es que además se incorpora la cuestión de la identidad. Quien coge desde fuera y no valora a ese otro pueblo, no lo tiene incorporado en lo que entendemos como una historia del arte, un nombre propio, una identidad, una personalidad que se superpone a lo demás en lo cultural, difiere mucho de quien incorpora esa misma cultura, que también es anónima, porque la identidad y la valía del nombre propio no está en todas las culturas ni en todos los contextos, sino que lo trae incorporado, pero la perspectiva ya ha cambiado, es muy diferente. Bien, esto va a ser la herramienta principal para poder comprender la obra de Natalia Goncharova. Ella va a vivir con mucho entusiasmo lo que está sucediendo en París, las vanguardias, las va a asimilar, se va a educar en ellas, va a participar, va a reflejarse en los estilos del cubismo, del futurismo, del rayonismo, de todas estas corrientes que se van viendo, en las cuales también participa directamente, pero coger a Matisse, coger a esta serie de artistas y reflejarlos, coger lo que se está viendo y tratar de participar de ello, hasta que llega un momento, en ese mismo proceso de descubrimiento, que se da cuenta de que lo que está haciendo al final es descubrir el poco valor que realmente tiene aquello que admiraba. Llega un momento en el cual tiene una especie de crisis existencial y se da cuenta que el arte en el cual ella había sido educado y que es menospreciado por el contexto de la metrópolis donde se genera el arte, que en este caso es París, es mucho más valioso, incluso a veces más rico, que esas pretenciosas vanguardias. A partir de ese momento se va a generar una especie de dialéctica y un diálogo continuo entre las corrientes tradicionales de la cultura más de su lugar de origen, de Rusia, de los países eslavos, y las corrientes más contemporáneas, donde ella intenta hibridar, intenta discutir dentro de sus propios cuadros y incorporarlos. Veremos elementos de figuritas, de estatuitas, elementos que son de la pintura bizantina o de la pintura ortodoxa, incorporadas de una manera que sería como mezclar aquello con una especie de matiz. Veremos también muchos patrones de la mantelería, de la tejiduría, que tiene que ver con esa región eslava que es tan rica y que ha sido tan copiada por estos artistas de ese momento. Esa riqueza de los patrones y de los tejidos, de los mantos, va a incorporarse también en su propia pintura. La diferencia en este caso va a ser que además eso atañe a recuerdos personales de su vida, de su infancia o de su lugar de origen. Tiene algo más cuando coge un patrón de aquellos que cuando Matisse, por ejemplo, lo pone de un fondo simplemente porque es bonito o es exótico. Aunque el resultado pueda parecerse, el proceso de acercamiento y el resultado final de ese compendio de obras es diferente y se puede apreciar. La incorporación del arte popular ruso y de la temática religiosa de fondo de la iconografía rusa va a ser fundamental. Y esto es algo que va a repetirse sin darse cuenta en la historia del arte hasta incluso tiempos contemporáneos, donde la pintura de la década de 2010 o incluso de finales de la década de 2010, sí, ha intentado recuperar mucho de ese arte, entre comillas, naif, o incorporar arte popular en una pintura contemporánea. Es algo que vemos mucho. Y por nombrar a alguna artista de esa región, por ejemplo Igor Moritz, que es un chaval de mi generación, utiliza estos mismos recursos de Natalia Goncharova, llegando a hacer una especie de reiteración tanto estética como simbólica. De nuevo acude a esos mismos motivos tradicionales, a ese mismo tipo de pintura incluso, y parece una especie de reflejo. O en otros artistas que recuperaron de la parte norteamericana o del contexto un poco más yankee o anglosajón, artistas como pues verían el reflejo de artistas marginales endiosados por críticos de arte como Jerry Salz, de Sam Doyle o de Horace Pippin, y esta serie de artistas que al recuperarse en este final del siglo XX daban a entender que había una fuente donde rescatar referencias que no tenía que ver con el discurso más hegemónico de la historia del arte o esos nombres típicos, pero al mismo tiempo se fusionaba con el color de Matisse o de los navís tipo Pierre Bonnard o Edouard Boulard, que veremos aquí también de aquí poco, y había esa hibridación en pleno siglo XXI que era exactamente la misma hibridación que estaba sucediendo en el contexto de Natalia Goncharova, solo que ahora cuando la hace alguien que ya pertenece a nuestro contexto parece que tenga otra lectura, pero la circunstancia es la misma, y es muy curioso poder analizar con ese lapso de 100 años de tiempo cómo en el arte vuelve a suceder lo mismo con los mismos referentes, solo que el contexto ahora ha cambiado. Ahora parece que sí que está permitido y está bien visto.
en el contexto de Natalia, aquello no acaba de ser apreciado. Y es por eso que ahora le damos mucha importancia a cómo logró unir todas esas referencias de la cultura popular en una pintura que pertenecía a plena vanguardia. De aquí que mi propuesta al hacer este vídeo sea darle un nuevo valor a eso que tenía realmente importancia en Natalia, porque no olvidemos una cosa, a Natalia Goncharova la recordamos en la historia del arte y tiene ese puesto indiscutible, incluso lugares en los museos, que a pesar de que no sea una artista muy conocida, sí que pertenece, ¿no? Sí que pasa a la historia del arte de forma clara, no se trata esto de un rescate. Pero yo propongo la revisión un poco de la lectura en la cual ella pierde ese valor. Es decir, a ella se le valora por las vanguardias rusas o por la importancia en traer todo ese movimiento o generarlo a través del contexto ruso. Es decir, a ella se le da esa importancia ahí, pero después, cuando ella ya vive en París definitivamente, está en una especie de tercer o cuarto plano. Es como que al llegar a París logra participar de ese ambiente que va a consolidarla como figura histórica del arte, pero por un valor que no tiene que ver con su estancia en París, sino que tiene que ver con lo que hace para el contexto ruso. Y sin embargo, la obra quizá más trascendental o más interesante a día de hoy es la que va a deglutir después, o en esa especie de conflicto entre lo que es el gran arte parisino que endiosa en un primer momento, que luego ve como algo pues menor, que no era para tanto, y vuelve a rescatar, a recuperar toda esa influencia rusa, que además, como ha pasado tanto tiempo, cuando ella vuelve a revisitar su lugar de origen, ya no forma parte de él. De repente es una extranjera, una expatriada que ya no tiene un lugar de origen claro y es también una turista. Ha vivido en París y se ha formado con ese ambiente cosmopolita, vanguardista de esa gran ciudad, que cuando vuelve o revisita ciertos contextos de donde va a rescatar cultura popular rusa, parece que ya no pertenece, sino que parece que se disfraza, incluso se camufla como una turista más que ha nacido allí. Esta es una reflexión muy interesante porque, por ejemplo, en la entrevista o en la charla que hice con Lola Nieto, una de las escritoras más importantes de nuestra generación aquí en España, tocábamos este tema, porque precisamente su último libro iba sobre Japón, pero con una profundidad que tiene que ver también con la mirada de quien no es de esa cultura, pero quiere observar y quiere participar, pero nunca puede llegar a ella, y de repente al ir a ese lugar, vivir e integrarse, tampoco acaba perteneciendo al otro lugar. Bueno, si a alguien le interesa, recomiendo mucho ese vídeo porque es muy interesante. Por supuesto, en un aspecto personal, Goncharova sí que va siendo reconocida a medida que ella va avanzando en su proyecto artístico, también siempre de la mano de Larionov o de Diaghilev, pero al mismo tiempo siempre criticada por una especie de estilo de vida no convencional o por no ser lo que se espera de una mujer, básicamente, que es el debate que siempre se va a tener y que, por favor, es que no me cansaré de repetirlo en cada vídeo, que cada uno haga la lectura que quiera, pero que lo incorpore en el debate, porque es que no se puede olvidar que cuando alguien va a buscar referencias o va a buscar dónde identificarse, esto es algo que está incorporado ahí. Igual que no puedes borrar que Fujita sea japonés cuando va a la escuela de París y participa allí, ¿verdad? Que incluso es el atractivo de las personas que a día de hoy, por ejemplo, les gusta mucho la cultura japonesa y buscan referentes en el pasado. Fujita es muy interesante. O en el caso chino con Sanyu, no hay figuras de referencia que uno pueda identificar y de repente solo tienes uno o dos nombres. Pero eso es lo que le interesa a la gente, precisamente, o eso es lo que le da ese valor a la obra. Entonces no podemos perder de vista tampoco esa mirada. Muy bien, pues hasta aquí voy a hacer el comentario un poco de lo que es su vida o biografía, un poco la relevancia en el contexto y esta especie de apuntes también de lo que nos puede interesar en tiempos actuales. Y voy a hacer un pequeño disclaimer porque a veces llega gente nueva al canal y no comprende o se molesta al descubrir que esto no es como lo que esperaba, ¿no? No es un documental de la 2 o no es una especie de estos de canales divulgativos donde lo que se hace es eso, pues divulgar información y de repente te das cuenta que hay un tipo dando su chapa, su cháchara, incorporando como pensamientos, reflexiones, todo de forma caótica alrededor de alguien cuando tú esperabas que te contaran lo que ya sale en cualquier puñetero libro que puedes consultar. De modo que esto dejo claro que no es un canal divulgativo, sino que se trata de un proyecto artístico en el cual incorporo las herramientas o lo que yo entiendo como contemporáneo, que es la conexión a través de las redes o del internet con otras personas, el dar y ofrecer a cambio de la atención o de la visibilidad de lo que es artístico o lo que yo considero así,
De modo que hay un diálogo, ya no es la persona entrando en un lugar que va a observar la obra de arte y que tiene que descifrar símbolos a veces o que tiene que tener un conocimiento previo para poder disfrutar de aquello, pero siempre desde una distancia, desde el observar el pedestal con la línea de control, sino que aquí directamente el compartir ese conocimiento que te hará disfrutar más de la cultura tiene que ver con la propia obra. La conexión, la conectividad social, etérea a través de estas redes, con estas nuevas tecnologías, se incorpora a la práctica artística de una forma totalmente práctica o pragmática, ya no de discurso o de palabra. No es que esa referencia esté en un cuadro mío o esté en un proyecto en el cual tú entras en una instalación y te habla de, sino que se integra directamente en tu propia vida y en el uso que le damos cada persona. Eso es lo que yo entendería como contemporáneo y desde la perspectiva o la pretensión mía de orientar esto como un proyecto artístico y no como un canal de YouTube donde divulgo información, aunque finalmente esa sea la consecuencia o el uso que le dé mucha gente. Así que no tiene que ver una cosa con la otra, pero espero que quede claro. Muy bien, hecho este pequeñito disclaimer, vamos a ir a otra parte donde pues comento algunos cuadros o me centro más un poco en lo que sería la obra pictórica de Natalia y eso, pues algunos pequeños comentarios. Y dejo abierta también la caja de comentarios para quien quiera añadir información o comentar también estas obras, pues serán bienvenidos. La primera característica, que ya la he repetido en la introducción, es que uno analiza la obra completa de Natalia y se va a encontrar a toda la historia del arte de aquel momento. No es un movimiento, no pertenece a una categoría. Su obra es absolutamente híbrida, transversal y así debe ser entendida. No la puedes coger como, la futurista rusa, no, la de las vanguardias, la del rayonismo. No. Se tiene que ver como un compendio. Desde esos retratos que emulan a una especie de Cézanne o de impresionismo que ha visto, pero aplicado con sus propias vestimentas que tienen su lugar de origen, no es orientalismo. Pero de repente parece que estés viendo una pintura que devenga del orientalismo. De repente también ves ese futurismo italiano casposo en su discurso que no conecta con ella y con su ideología y lo transforma o lo lleva a otro lugar. La incorporación de textos, de palabras dentro de ese propio cuadro, que uno diría, el cubismo No. Si uno se da cuenta en cómo están hechos, tiene que ver con la iconografía de su lugar, la iconografía ortodoxa o el arte bizantino que incorporaba palabras, rezos en los propios cuadros. Al mismo tiempo que se ven cuadros coloridos con el cloisonnismo, ¿no? Con esta herencia de las vidrieras o del emplomado, donde los colores se dividen con una línea gruesa. Parece que estéis viendo a alguien que simplemente está imitando un poco las corrientes de aquel tiempo, o un Gauguin, o un Matisse, y de repente no tiene nada que ver con eso, sino que es alguien que está explorando su propia identidad, está explorando continuamente porque es una persona que tiene curiosidad y que tiene dilemas interiores que trata de resolver a través del arte. No es simplemente decorativo, no es simplemente el pertenecer a una corriente, sino que hay un debate con uno mismo que evoluciona, que se mueve de lugar continuamente. Cuando te encuentres en la vida a un artista que tiene que ver con estas cuestiones, que no para de investigar, de preguntarse cosas, de moverse de un sitio a otro por encima de la necesidad de satisfacer o a un mercado, a un estilo, a una corriente o a un movimiento, te estarás encontrando con lo que verdaderamente debería ser un artista. Alguien curioso, una persona que tiene inquietudes continuas, que tiene preguntas que trata de resolver y que no para de investigar, que no se acomoda en un lugar y simplemente ejerce el rol de artista y ya está, sino que no importa lo que está pasando en la superficie, sino lo que se está rascando, y la capacidad de mutar, de mover y de incorporar cosas diferentes en un mismo lugar es lo bonito de los artistas. Algo que va en contra a lo que se pide para pertenecer a veces a estos círculos o a esta historiografía del arte, donde muchas veces se va a primar un estilo particular, concreto, claro, entendible e incluso asimilable para quienes escriben sobre arte o sobre estética posteriormente, porque esto es un juego de poder también. Hay mucha dominación entre quien es artista y quien legitima al artista. Quien se dedica a legitimar,
a estudiar el arte o a hacer historiografía también quiere tener ese aspecto de control o de creatividad y reconocimiento en la tribu, ¿no? Por lo tanto, también tiene un gusto propio, un gusto que quiere imponer también. Me refiero no como alguien malvado, sino como alguien que también está creando de alguna manera y tiene unas preferencias y necesita también unas herramientas que no son las mismas que tiene el artista. Por lo tanto, si ahora te aparece una Goncharova que en el mismo año ha pintado 10 cuadros diferentes o que de repente pasa de un lugar a otro o las cuestiones se alternan, para quien está haciendo aquella labor legitimadora puede ser incómodo. Es lo mismo que sucedía con el olfato, que es el tema que yo más estoy investigando desde el punto de vista del arte, que es tan subjetivo, tan ambiguo, que a ningún filósofo le interesaba o no tiene la capacidad, porque realmente no tiene sentido tampoco incorporar un sistemas filosóficos, es muy complicado. Entonces, como no hay una posibilidad de control o de fijación de aquello o de encerramiento en un sistema estético, lo que se hace es pues un poco pasarlo por alto, desecharlo o ponerlo como por abajo para que no moleste. Más allá de quien crea, la gente que recibe el arte necesita comprender y necesita hacerlo de una forma clara muchas veces, porque no es lo mismo una persona que se dedica exclusivamente a investigar, a preguntarse a esta serie de debates culturales y de pensamiento, que alguien que tiene que asimilar aquello. Entonces también es entendible que a veces sea complicado digerir este tipo de artistas. Así como un Matisse es muy sencillo y más ¿no? por el cuerpo de obra, o un Van Gogh aún más sencillo, o incluso un Picasso, que es alguien que hemos visto hacer 1000 tipos de cuadros, pero todo está muy bien clasificado, incluso las etapas son perfectamente entendibles dentro de un cataloguillo. Y estas cuestiones creo que no se pueden perder de vista en alguien como Goncharova. Sobre todo porque te vas a encontrar cuadros que tienen que ver con lo urbano, con lo cosmopolita, cuadros que son íntimos, que son retratos, cuadros que incorporan técnicas como el collage de una forma totalmente distinta incluso al cubismo, o de repente cómo esas líneas cubistas se van a incorporar en una reinterpretación de una escena bíblica o religiosa típica de la pintura tradicional de iglesias ortodoxas. O de repente vamos a encontrar una especie de abstracción cercana a ese contexto de vanguardias rusas, o por poner un ejemplo claro, una especie de Kandinsky que tiene ángeles volando, ¿no? Y que de repente ya no acaba de ver uno igual y dice, mierda, aquí esto no lo acabo de colocar. O estás viendo una escena donde ya no existen líneas ni colisionismo, sino que directamente son planos de colores puestos en una escena puramente urbana. De repente hay una ilustración, un dibujo, que es una técnica totalmente distinta. Y esto sucede porque a lo mejor en ese dibujo Natalia únicamente quiere explorar los vestidos, los patronajes, la tejiduría tradicional de sus lugares, y no está pensando en hacer un cuadro que llene ese hueco del futurismo, del cubismo, del tal, ¿no? Sino que está investigando el tema de la ropa o de la moda de los lugares de origen suyo. Y ahí establece otro código de registro. Y te das la vuelta y te vas a encontrar un cuadro pintado con líneas azules, Prusia, ultramar o profundo, con unos colores y unos matices y unas composiciones de las figuras también brutales, que recuerdan incluso a esas figuras o estatuillas de su cultura incorporadas y de una forma mucho más orgánica que cuando lo hacen otros artistas, que yo creo que aquí hay algunas obras que superan incluso a esas referencias como Matisse o como Cézanne. Y todo esto al mismo tiempo que también se está incorporando las corrientes expresionistas alemanas, que tienen mucha importancia también, y de hecho Natalia tiene una relación con ese mercado alemán. Me parece brutal, sinceramente, porque es el tipo de artistas que suponen un reto también para la persona que los quiere analizar. Exige que tú juegues a ese juego que ella está proponiendo para ella misma, ¿no? Para su búsqueda. Entonces ya no es el artista que te quiere satisfacer a ti a nivel historiográfico, estético, intelectual, ¿no? Que trata de participar de, sino que hay una realidad detrás de aquello y una asimilación de todo lo que le está rodeando. Hay cierta humildad al reconocer las propias referencias, no para incorporarlas a un estilo personal como una marca propia, que es algo que se le ha exigido mucho a todos los artistas del siglo XX, que se comporten como una marca de Coca-Cola, sino que realmente ese artista no tiene esa pretensión por encima de lo demás, ¿no? La puede tener, no estoy diciendo que no, pero da a entender a través de su propia obra que esto no es lo que interesa, ¿no? Sino que hay un amor por el arte mucho más sincero.
Espero que con estas herramientas puedas disfrutar mucho mejor de sus cuadros. Yo dejo aquí varios ejemplos. Tienes, si estás en España, en el Thyssen una obra maestra de ella, que es la de los pescadores. Y te invito a explorar en profundidad sus cuadros, porque yo tuve una relación de amor-odio con Natalia. El primer momento que la conocí fue por circunstancias personales. En el Museo de Andorra había un cuadro que pertenecía más a este futurismo más arquetípico, con unos colores un poco más terrosos, que a mí no me gustaba tanto el cuadro, pero yo tenía curiosidad porque era como, hostia, yo a esta artista en ese momento pues no la tenía ubicada, ¿no? Y investigaba y digo, mira. Pero tampoco me acababa de llamar. Y de repente en el Thyssen de Madrid, cuando vi los pescadores, fue como, coño, es la misma persona. O iba por París en este último viaje y me iba encontrando cuadros suyos que yo no podía reconocer porque de repente digo, hostia, ¿cómo me mola esto? Hostia, que es de Natalia. Qué fuerte. Y ese mismo aspecto de sorpresa, incluso conociendo a la propia artista, es algo que sinceramente me fascina, porque yo mismo trato de practicarlo dentro de mi propia obra, y es una forma de entender el arte que a mí me gusta, porque es realmente lo que creo que a las personas que nos hemos dedicado a esta profesión, pero desde también la intención de no convertirlo únicamente en una profesión, sino que hay una especie de amor, de tránsito muy real, también tiene que ver incluso con la visión contemporánea, en la cual todo va saltando y todo va fluyendo de una forma muy veloz. En ese aspecto, en la capacidad de hibridación, de conexión, de transformación continua, creo que la relectura de Goncharova tiene muchísimo más valor que otros artistas mucho más estables o más pertenecientes a esa ideología clásica del siglo XX, donde una obra, un artista, un contexto son fijos, profundos y llegan hasta las raíces del final. Sin embargo, sacrificando parte de esa dimensión pretenciosa de profundidad donde uno excava hasta el final del pozo y encuentra el agua, tendríamos una persona que surfea por encima de la tierra y que es capaz de ver un paisaje, de ver bosques, de ver mar, de estar viajando, de estar conectando. Ese flujo también es bonito y es bello. No es que uno sea mejor que el otro, pero creo que tiene mucho más que ver con nuestro tiempo, esa capacidad de transformación y de movimiento. Espero que te haya gustado este vídeo sobre esta grandísima artista. Coméntame cuál es tu obra favorita, cuál es su registro que más te puede gustar, porque al final no te tiene que gustar todo de ella, esto también es bonito, tienes donde elegir, es complicado que no encuentres algo que te guste de ella, sinceramente. Y por supuesto también, pues si hay alguna información más que tengas o algo que quieras añadir al vídeo, estaré encantado de leerlo siempre que pueda. No olvides que a veces pues no puedo contestar a todo lo que llega o eso pues por la cantidad y por el tiempo, ¿no? Pero siempre que puedo lo intento leer o contestar también. A nivel ya fuera del vídeo, a nivel personal, si alguien quiere seguir un poco más mi obra o las lecturas que hacemos para el canal o quiere entrar un poco más dentro del lore de Mala Sombra, tenéis mis redes sociales buscando Alejandro Acosta, o aquí abajo siempre dejo los links en la descripción. También tenéis el link al podcast por si lo queréis escuchar, que a veces en estos vídeos de arte no tiene tanto sentido, pero en otros temas sí, y es totalmente gratuito y en todas las plataformas. Y como adelantos para los siguientes vídeos, aparte del de Will Art, no sé en qué orden van a ir saliendo, pero seguimos con estos artistas alrededor de París. Llegará el punto de la crítica y de rajar también, no os preocupéis, a quien odia París, que todo esto nace de ese post también, de Odio París. Pues recordar también que esta semana o estas semanas siguientes van a salir entrevistas y colaboraciones con otras personas. Tenemos una con la que ya he comentado aquí, la de Lola Nieto, que en teoría ya debería estar publicada cuando salga este vídeo. Para la gente que adora el perfume y el olfato, no olvidéis que es el tema que más estoy profundizando últimamente, he conseguido hacer una charla con una de las referencias en el mundo de la perfumería que más valor intelectual le dan, que juntan la neurociencia, que tratan de investigar e ir más allá de lo que es el perfume como objeto de consumo, sino que le dan una dimensión también de pensamiento, y para mí es un filósofo del olfato en YouTube, y es Aitor, del canal Perfumología, que recomiendo mucho a las personas, si no lo conocéis ya, que os gusten los perfumes. Y además tiene una voz de locutor de radio que está desaprovechada, porque es que este tío tendría que estar en la radio. Así que me hace mucha ilusión porque es una serie de vídeos que haremos con gente dedicada al mundo de la perfumería, donde comentaremos la parte filosófica, artística, incluso recomendaciones para las personas que os gusta este tema, que vayan más allá de lo típico o de lo normal.
Y como easter egg también aquí, esto pues no tengo la fecha porque no lo hemos grabado aún, pero también haremos uno sobre cine, con alguien que le gusta mucho a la gente de este canal porque lo habéis comentado un montón. A ver si sabéis quién es. Para mí es el mejor canal de cine que existe en YouTube, y eso que yo no miro cine prácticamente, pero bueno, me hace mucha gracia poder hacer esa colaboración porque va a ser interesante, ¿no? Desde mi total ignorancia en ese tema, con alguien que sabe tanto y que tiene ese canal pues tan interesante. A ver si sabéis cuál es, ponedlo en comentarios. Y nada, para el tema de los perfumes míos o a quien le interese esta parte también tenéis mi página web, allí podéis conseguir que ya están disponibles todas las muestras y lo envío pues eso, dentro de Europa y dentro de España. Fuera todavía no se puede. Y para cerrar, mucha gente pregunta todavía por el tema de la música, gente que llega nueva, las canciones que veis en los finales o en los interludios son mías y no las he subido todavía porque pues no tengo tiempo básicamente, pero mi idea es poder terminarlas de ecualizar bien y poder hacer una colaboración con gente que se dedica al vídeo o al videoarte y hacer una serie de videoclips con estas canciones y subirlo al canal poco a poco. Así que si alguien pregunta, pues bueno, ahí tenéis la respuesta. Y bueno, agradezco que la gente pregunte porque entiendo que es que os gusta, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.